Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Como ustedes saben, es de todo nuestro interés entender cómo los candidatos presidenciales van a asumir las materias regionales que venimos tratando hace tanto tiempo en Panorama 15. Y para eso nos hemos encontrado con algunos de ellos. Nos había costado encontrarnos con Evelyn Matei, pero hoy día tenemos la posibilidad de hablar con Lili Pérez, vocera del comando de Evelyn Matei, sobre todas las materias regionales. Nos ha costado montones coincidir con ustedes, entendemos que por razones de agenda, pero no podíamos pasar de esta oportunidad, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma, a ti por hacer este programa, y nos había costado porque yo soy senadora de región y vivo en mi región. Por eso nos había costado, me cuesta venir acá a Santiago, cuesta moverse, y esa yo creo que grafica la realidad de lo que nos pasa en las regiones. Así que yo te agradezco a ti esta oportunidad, porque yo sé que tu programa muestra la realidad de las regiones en forma más permanente, más allá de las candidaturas presidenciales, que creo que es bien importante lo que cada programa de gobierno plantee en relación a la regionalización. Creo que es importante también mostrar esa realidad. Nosotros queremos partir, tenemos muchos temas de los que hablar, pero vamos a partir con la pregunta que en realidad partimos con todos. Nosotros en Chile tenemos un problema grave con la administración del recurso agua. Tenemos escasez permanente, y una escasez que no está dada necesariamente porque haya sequías, sino porque la administración del recurso se entregan más derechos de los que es capaz de asumir la organización, la ciudad, la planificación, ¿no?, de cómo están estructuradas las regiones. ¿Cómo piensan ustedes enfrentar el tema de la escasez de agua, que a medida que pase el tiempo va a ser peor? Bueno, efectivamente la escasez del recurso hídrico es algo muy, muy fuerte, y yo creo que confluyen tres elementos, Paloma. Y perdona que lo diga desde un ejemplo que es de nuestra región, que es la provincia de Petorca, probablemente la más afectada emblemáticamente en Chile por la falta de agua. Hay tres elementos. Uno, obviamente, como bien tú dices, hay un tema de sequía, que es un elemento climático y que está afectando al planeta y también a nuestro país, y había un cambio que genera que las regiones estén más afectadas, y eso va desde la región de Atacama hasta la región del Maule. Lo segundo es, yo te diría, con respecto a los derechos de agua que se entregaron de manera absolutamente indiscriminada durante muchos años. Se entregaron derechos de agua a destajo, y por lo tanto hubo una gran cantidad de gente con acceso a tener estos derechos de agua, y desde ese punto de vista obviamente se sembró mucho más con un recurso absolutamente escaso como el agua. Y lo tercero es la falta de fiscalización. En nuestra zona, en Petorca, hay robo de agua. Yo le entregué los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado en agosto del año 2011, hace más de 2 años, y me siento súper frustrada de que esos antecedentes, pese a que yo los entregué, salió en muy pocos medios de comunicación, pero hay registro de ellos, hay registro público. Se los entregué al presidente del Consejo de Defensa del Estado. Y cada cierto tiempo algún medio de comunicación pone este tema en el debate, pero lamentablemente no se genera algo tan fuerte que logremos poner tanto el foco de atención. Entonces, ¿por qué te digo esto? Tenemos el efecto climático, es verdad, pero también tenemos derechos de agua que se entregaron a destajo, y por otra parte falta de fiscalización. A ver, ¿es verdad que se han aumentado el número de fiscalizadores durante el actual gobierno? Efectivamente es verdad, pero no es suficiente. Pero también es cierto de que el agua, siendo un bien público, porque lo es, de hecho cuando hay sequía o frente a estos problemas, nosotros hemos visto como los camiones aljibes entregan agua. Por lo tanto, eso es una demostración de que es un deber del Estado entregar un elemento tan vital como el agua para el consumo humano. Pero también es cierto que es muy injusto ver cómo hay vergeles o casi oasis en lugares y al otro lado están absolutamente secos. ¿De qué manera contribuir? De muchas maneras. Lo primero es fiscalizando fuertemente, que realmente para todos por igual
desde los agricultores grandes a los pequeños, que respeten la ley. Pero la madre del cordero parece ser la asignación de los derechos. ¿Cómo se resuelve ese La problema? asignación de los derechos, primero congelando la entrega de derechos, es algo que yo le vengo pidiendo al gobierno hace mucho rato. De hecho, nosotros tenemos un delegado presidencial que es algo transitorio en nuestra región, que es el actual subsecretario de Interior. Yo le he planteado mucho tiempo de que hay que tomar una decisión más política, no solamente técnica, y esa decisión política consiste en congelar el otorgamiento de los derechos de agua, porque estamos frente a una situación que es realmente dramática, no solamente lo que vemos, lo que sabemos, es así. Y entonces, los que ya se entregaron, que es la mayoría, ¿verdad? Derechos de agua por entregar queda muy poco. Bueno, eso lo que está, obviamente hay que revisar cuáles son consultivos, cuáles no son consultivos, pero lo importante es no entregar nuevos derechos de agua. Eso hay que congelarlo, absolutamente, y eso es algo que yo he planteado y yo espero que se haga, porque yo he estado esto planteando y presionando mucho para que esto se concrete ahora. Aumentar todo lo que es la fiscalización sin tener miedo de a quién toca la fiscalización. Yo creo que eso también es muy importante, sobre todo en algo que es tan elemental como el agua. Y esto no es una cuestión política, sino que es una cosa, a mi juicio, Paloma, absolutamente elemental. Y ese es un tema muy cuidado. Y lo tercero también es aprender de expertos. Por ejemplo, en enero de este año, yo pedí al embajador de Israel que nos visitara en Petorca. Tuvimos una reunión con el alcalde y con todo el consejo pleno de la comuna. Él se comprometió a traer 2 expertos israelíes, los cuales ya estuvieron en Petorca, se quedaron allá. Y eso es lo importante también. O sea, aquí una parte fiscalización fuerte, otra parte es congelar los derechos de agua y otra parte obviamente es aprender de quienes tienen experiencia y obviamente también focalizar bien los recursos y hacer embalses, que finalmente eso también es muy importante. Lili, tú dices, sin importar a quién toque. Todo el mundo tiene una sensación de que en realidad aquí se prioriza siempre, por ejemplo, los derechos de las mineras para que las mineras, dado que son el sueldo de Chile, en teoría, puedan efectivamente hacer sus labores, pero eso en desmedro de la comunidad. ¿Qué se le puede exigir particularmente a los proyectos mineros en relación a la administración del agua? Mira, tú has tocado un tema que para nosotros además en la región es fundamental, que es el proyecto 244 de Codelco Andina. Andina es probablemente lo más grande que hay después de Chuqui. Y este proyecto de ampliación que tiene va a ser más importante e impactante que Chuqui. No solamente por la cantidad de trabajo que va a dar, sino por el impacto medioambiental que va a tener. Y yo al menos, yo lo que he planteado, y lo he dicho en la región y lo he dicho en todas partes públicamente, también lo he conversado este tema con el presidente de la República y con los ministros que corresponden, es que a mí no me gusta el proyecto como está. Creo que es un proyecto altamente invasivo para el río Aconcagua. Río Aconcagua que parte desde la provincia de los Andes, sigue por la provincia de San Felipe y toda la Aconcagua, provincia de Quillota, y que obviamente nos va a afectar a nosotros como región porque al ser invasivo con el río Paloma, tú entiendes que va a extraer agua y que por lo tanto puede ser un gran negocio para Codelco, pero algo muy negativo para nuestra región. Yo por lo tanto no me gusta el proyecto como está, nos tienen que realmente demostrar que tienen todos los estudios bien hechos, que está el plan de impacto ambiental y que estén las garantías arriba de la mesa, porque de otra manera es imposible que exista el apoyo de la comunidad para un proyecto de esta envergadura, entendiendo de que es un proyecto relevante para Codelco, pero también insisto, no basta con que sea un buen negocio para Codelco, tiene que ser algo que realmente tenga armonía con los habitantes de una región, y en este caso en nuestra región lo que se ve a todas luces que es un proyecto que perjudicaría porque es absolutamente invasivo con respecto al río Aconcagua, y además de invasivo con el río Aconcagua en términos de extraer agua, que es un recurso demasiado escaso, tenemos el problema de los glaciares que hemos estado viendo también que podría tocar varios glaciares. Siguiente tema. Hay una propuesta muy particular en relación a cómo fortalecer al presidente del Consejo Regional en el programa de Evelyn Matei. Pero esa propuesta no pasa, a diferencia de muchas otras candidaturas, a diferencia de la propuesta de muchas otras candidaturas, por el hecho de elegir directamente al intendente en el fondo. ¿Por qué esta distinción? ¿No les parece a ustedes que esta figura del intendente presente, simultánea a la del presidente del Consejo Regional, van a competir y que finalmente igual va a primar la figura del intendente? ¿Cuál es su sensación de que esto se va a poder administrar adecuadamente y que no vamos a replicar en el fondo? Yo creo que paso a paso adelante, Paloma. Lo primero es elegir a los CORE, que son los miembros de los gobiernos regionales, que son quienes revisan los proyectos, quienes aprueban los recursos regionales para los proyectos y quienes priorizan además los proyectos.
Por eso es tan importante que la gente sepa y conozca en profundidad que esta elección va a elegir presidente de la República, en algunas regiones senadores, diputados y además miembros del gobierno regional, que lo deseable es que sean personas que tengan una cierta experiencia en estos temas. Por eso hemos visto que hay algunos exalcaldes, yo he visto de todos los partidos políticos, o ex concejales, o ex parlamentarios que están postulando, y yo creo que hay gente que tiene una mayor experiencia para ver estos temas. Dicho eso, creo que es muy importante este paso de dar esta elección directa, porque son personas que van a tener que hacerse responsables frente a la ciudadanía de la priorización de los proyectos y de la asignación de recursos. Y en segundo lugar viene la figura de elegir al presidente del Consejo Regional. Hasta el día de hoy los intendentes son funcionarios de confianza del presidente o la presidenta de la República de turno, ¿cierto? En el fondo son una extensión del gobierno en las regiones. Y por lo tanto es importante tener en este programa de gobierno de Evelyn Matei de la Alianza, lo que establece es tener un contrapeso a esa figura que hoy día es nominada por el presidente o presidenta de la República de turno, tener un contrapeso político a esa figura y que esté elegido por el gobierno regional. Entonces ahí, por ejemplo, se puede dar el caso de que tú tengas presidente o presidenta de la República de un signo político y el Consejo Regional mayoritariamente sea del signo contrario, y elijan un contrapeso político. Creo que eso es súper bueno y deseable para que haya un equilibrio en la toma de decisiones. Y al final ahora, a futuro, Paloma, yo creo que a futuro lo deseable también es avanzar más a futuro, una vez que ya estén en funcionamiento la elección democrática de los miembros del gobierno regional, que tengamos la figura del presidente del gobierno regional. Hay que ver, como todo en la vida, las leyes hay que probar cómo van funcionando en la práctica. Si eso funciona bien, el contrapeso político va a ser un gran adelanto. Pero ¿por qué ustedes en el fondo, cuál es el temor, por ponerlo en una palabra, de tener no un intendente, sino un presidente regional elegido directamente de la misma forma que vamos a elegir a los cores? Que es la propuesta, es lo que sugiere CONARED, es la propuesta de la literatura especializada, digamos, y además de muchos candidatos presidenciales. No, yo no tengo ni un problema con eso, de verdad, o sea, no nos produce ningún conflicto, pero sí creemos de que se da un mayor contrapeso político con la elección de presidente del Consejo Regional. Ahora, eso no impide que el día de mañana podamos avanzar, obviamente también a la elección directa de los intendentes. Ok. Avancemos hacia otros lugares. Tenemos hoy día una elección de core que va a suponer ocupar un montón de espacios con personas, y tenemos un problema muy grave de capital humano a nivel regional, porque el capital humano no es que no exista, sino que se va. ¿Cuál es su propuesta o su mirada sobre cómo retener los capitales humanos dentro de las regiones? ¿Qué medidas van a tomar que van a permitir que la gente se quiera quedar? Por eso, Paloma, es importante tener cores que sean representativos de las realidades provinciales. ¿Ah? No solamente personas que representen a las cabeceras provinciales, sino realmente a las provincias. ¿Desde qué punto de vista? Que hoy día tenemos un éxodo generalmente de la gente más joven, de los jóvenes que van a estudiar. Por ejemplo, en el caso nuestro de Valparaíso, Cordillera, muchos se van a estudiar a la costa o se vienen acá a Santiago. No solamente tienes un problema de transporte, que tienes, por ejemplo, si estás en La Ligua, que hacer La Ligua, Quillota, Valparaíso, Viña del Mar, o desde la Concagua, Quillota, Viña del Mar, sino que es como una posta al final, sino que lo que tú tienes que lograr es la instalación también de universidades, de centros de formación técnica, de centros de estudio. El problema es que en las regiones, por ejemplo, se instalan pocos centros de estudio. Mira lo que pasó con la Universidad del Mar. Las únicas centros regionales que hubo de ellos, uno en San Fernando, en la región de O'Higgins, y otro en Quillota, en nuestra región, fueron justamente de los más afectados por la estafa, porque eso es, la estafa de la Universidad del Mar. Entonces, tú ves que finalmente la oferta educacional ha sido permanentemente muy pequeña, muy baja y en estos casos profundamente deficiente. Pero ¿cómo retienes a entonces esas personas? Los cores tienen que ser personas que conozcan bien la realidad local. Por eso te digo que es importante que más allá de los partidos políticos a los que representan, es muy deseable que los cores sean personas que tengan experiencia en el desarrollo de sus provincias.
que sean personas que conozcan de verdad, que no sea para un trampolín político de ellos personal, sino que sean personas que de verdad conozcan la realidad provincial para que permitan atraer recursos. Si eso es lo que más necesitan al final las provincias, el desarrollo tiene que ver con dar trabajo, pero no solamente eso, sino con establecer centros de educación en el lugar. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida con Lili Pérez para profundizar sobre las propuestas de Evelyn Matei en un eventual próximo gobierno. Ya volvemos. Hablábamos entonces del tema de la retención de los capitales humanos en regiones y habíamos abordado junto a Lili Pérez la posibilidad o el planteamiento de que era necesario que los centros educacionales se instalaran en regiones. Sin embargo, habiendo educado al joven, digamos, un problema gigante es cómo mantenerlo, cómo retenerlo en la región para que contribuya al desarrollo de su región. Y ahí tenemos problemas graves de planificación urbana, de oportunidades laborales, de desarrollo productivo. ¿Cómo ustedes abordan este conflicto enorme que significa mantener a la gente talentosa en los lugares para que efectivamente se produzca desarrollo territorial? Sí, yo creo que mucho se habla de regionalización o descentralización, pero en el papel. A la hora de los que hubo se ha ido avanzando a pasos chiquititos. Por ejemplo, en materia de obras públicas, todavía las grandes decisiones, Paloma, de las obras de envergadura en las regiones se deciden en un escritorio en Santiago. Y eso es real antes y ahora. O sea, se ha ido avanzando, pero no lo suficiente. Y por esa razón, en todo lo que es la retención del capital humano, recién conversábamos lo que era establecer centros de formación técnica, centros de estudio, universidades en las provincias. Pero también lo importante es tener la posibilidad de dar impulso no solamente económico, sino también de trabajo en las provincias. Y eso se logra también dentro de la propuesta de Evelyn Matei presidencial. Está todo el tema de retener impuestos de las empresas en las regiones. Yo creo que eso es sumamente importante, porque hoy día las empresas que están instaladas en regiones tributan finalmente en Santiago y están instaladas en regiones donde muchas de ellas, por ejemplo, hay empresas que son contaminantes o empresas que no dan trabajo preferentemente a la gente de la región o a la comuna en las cuales están instaladas, y creo que eso es muy importante en la medida que al retener los tributos en la región, obviamente eso va a permitir que la empresa se pueda expandir. Y también no solamente, por ejemplo, en el caso de las contaminantes, que tengan planes de mitigación, porque esa es una parte de la historia, sino que también se integren a la comunidad de una manera mucho mayor. Por eso lo que plantea este programa de gobierno es que sean las propias comunidades, a través de los planes de desarrollo regional, las que le planteen a las empresas de qué manera quieren que las empresas también puedan participar. Ya, pero ahí estamos en un escenario de comunicación súper asimétrico, súper disímil. Entonces, ¿de qué forma el Estado va a generar algún nivel de institucionalidad o va a validar lo que surja de esas organizaciones regionales para que eso tenga una validez, o sea, vinculante con, por ejemplo, las empresas? Sí, bueno, nosotros hemos avanzado simultáneamente en materia legislativa en que todo lo que son los plebiscitos, por ejemplo, que antes todos los plebiscitos eran meramente consultivos. Ahora los plebiscitos que se hacen en la comuna son también vinculantes. Hay algunos que son consultivos y ahora también vinculantes. Yo creo que esos pasos adelante simultáneamente, Paloma, en materia legislativa, también contribuyen a que esto se plasme en una realidad y no sea solamente parte de un programa de gobierno. ¿Ustedes se imaginan entonces que estos planes de desarrollo regional los construyen los CORES? ¿Los construyen los CORES y se validan de qué forma y cómo se ejecutan? Pregunto mucho por esto porque estamos en un escenario donde Chile siempre queda chiquitito ante cualquier comparación mundial en mecanismos democráticos o mecanismos de participación ciudadana directa, ¿verdad? Y todos tienen la voluntad de que eso ocurra. Sin embargo, para que ocurra tiene que haber una institucionalidad que lo acoja. Por ejemplo, Marco Enrique Dominami propone el desarrollo de una especie de parlamento regional. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen para validar estas necesidades que existen y para validar este plan regional, para construirlo? ¿Cómo se va a construir? A través de los miembros del gobierno regional, que son los representantes elegidos popularmente por la gente para representar las necesidades de cada una de las provincias. Más importante aún, a pesar de que todavía no tenemos atribuciones específicas de los CORES. Bueno, eso es algo que tiene que quedar ahora en la ley, pero es muy importante dar ese paso adelante. ¿Cuál es su evaluación de este nuevo paso de elección directa de los CORES? Porque efectivamente vamos a elegir directamente.
No sabemos para qué específicamente, porque tenemos una idea de que van a fiscalizar, aprobar presupuestos que implican el desarrollo de la región. Sin embargo, sus atribuciones concretas no están todavía definidas. Estuvimos hace una entrevista atrás con Tomás Jocelyn Holt y decía, están poniendo en el fondo los bueyes, la carreta delante de los bueyes, porque están poniendo la elección de cores por delante para no hacerse cargo de que lo que en realidad hay que tener es una elección de intendentes para transferir verdadero poder a la región. ¿Ustedes cómo evalúan esta Bueno, reforma? la dispersión del poder, entre otras cosas, trata precisamente que más gente pueda acceder a él. La ciudadanía a través de sus representantes populares, a quienes creemos en la democracia participativa. Y eso a través precisamente de la elección directa de los cores. Los cores, mira, yo lo que he visto en las regiones, Paloma, es que hay personas, por eso insisto, la gente en la elección de cores yo creo que va a ser una elección mucho menos ideológica que la elección presidencial. Porque la gente va a elegir finalmente a la persona que más conoce y que mayores atributos tiene en su provincia para poder realmente asignar los recursos y las prioridades que las personas saben que necesitan. Una persona, por ejemplo, en Quilpué va a querer elegir un core que sepa exactamente que el hospital de Marga Marga tiene que tener, por ejemplo, camas críticas para personas con enfermedades graves. Eso lo va a hacer una persona no ideológicamente, lo va a hacer por quien crea que realmente lo va a hacer. Entonces yo creo que la elección de core nos va a sorprender, Paloma, con respecto a los resultados. ¿Cómo se va a reorganizar el poder? Exactamente. Avancemos existen muchas demandas por crear nuevas regiones y existen otras demandas por dejarlas como están porque encuentran que nos vamos a volver locos con tantas regiones. ¿Cuál es la postura del comando respecto de la creación de nuevas regiones? A ver, nosotros somos partidarios de la creación al menos de 2 nuevas regiones, que es la región de Aconcagua, que es parte de nuestra región Valparaíso-Cordillera, y la región de Ñuble. Pero lo que sí hay que tener claridad, Paloma, es que tienen que existir los recursos claros para poder solventar esta creación de nuevas regiones. No hay que generar solamente expectativa, porque algunas candidaturas pueden decir, mira, vamos a crear todas las regiones que la gente quiera. Pero no hay que generar sobre expectativas, como por ejemplo decir eso y que pase lo harina a Parinacota, que se crea región, pero ni siquiera se puede crear circunscripción de representantes populares. Entonces lo importante es avanzar. En el actual gobierno sí se han hecho algunos estudios de análisis para ambas, la región de Aconcagua y la región de Ñuble. ¿Por qué? Porque son regiones que geográficamente tienen sus propias particularidades, sus propias incluso acentos culturales, sus propias realidades geográficas, que la hacen distinta al resto de la región. Y por esa razón nosotros creemos que sí es necesario la creación de algunas nuevas regiones. ¿Qué mecanismo de participación directa adicional al hecho de elegir a un core? Hay números que indican que en Chile tomamos muy pocas decisiones en relación al gobierno en el que estamos. O sea, elegimos presidentes, diputados, senadores, vamos a elegir core y además elegimos alcaldes, pero en lo concreto tenemos muy pocas consultas para saber cómo queremos la ciudad que necesitamos, etcétera. ¿Qué otros mecanismos ustedes ven de participación ciudadana que les gustaría promover en el próximo gobierno? Bueno, todo lo que sea que las personas también puedan participar proponiendo proyectos de ley, que es la iniciativa popular. Creemos que es muy importante que las personas también puedan juntos proponer algunos proyectos que pasen obviamente a tramitación parlamentaria, porque en general las mejores ideas vienen de la propia gente, que son los afectados por el día a día, y por lo tanto de ahí salen muy buenas propuestas legislativas. La iniciativa popular es algo muy interesante. Tuvieran ustedes una sola oportunidad de aportar a las regiones, ¿en cuál de todas estas materias que ustedes han descrito en su plan de gobierno priorizarían? El pago de tributos en las regiones, para que las regiones puedan decidir por sí mismas, como adultas, sus gobiernos regionales, con su presidente del Consejo y intendente, qué hacer con esos recursos. Y no que sea Santiago que decida por las regiones. Hoy día todo se sigue decidiendo, la mayor parte de las cosas en Santiago. Santiago no es Chile, claramente. Las regiones todas tienen sus particularidades, sus problemas, ya lo veíamos, por ejemplo, el agua. Todas tienen sus particularidades, sus realidades que son totalmente diferentes una de la otra, y por lo tanto qué importante es que las regiones puedan decidir. Y si tuviera que elegir algo, lo más tal vez importante del programa de Evelyn Matei, es decirte eso, que es el pago de impuestos de las empresas en las regiones, para que con esos recursos cada región pueda decidir qué hacer. ¿Qué sensación dérmica tienen ustedes respecto de proponer una reforma de ese tipo desde el empresariado? Bueno, en general una buena reacción.
nosotros pensamos que aquellas empresas que son más responsables desde el punto de vista social, que entienden el impacto social que tiene su instalación en los lugares, se comprometen socialmente con la comunidad y con la gente. Yo siempre le digo a las empresas, ustedes tienen que hacer que sus gerentes vivan en el lugar donde ustedes se instalan, porque es importante que conozcan bien las comunidades. Algo que no ocurre, además. Ocurre poco, pero yo creo que cada día más las empresas entienden que tienen un rol social fundamental. Aquí tampoco se trata de hablar que las empresas o los empresarios, las empresas dan trabajo, hay empresas que funcionan muy muy bien, como hay otras que no funcionan bien. Lo importante es que las empresas, cuando entienden que el capital humano es su mayor capital social, invierten en su capital humano, que son las buenas relaciones con sus trabajadores, que son en el fondo todo lo que es buenas prácticas con respecto a la comunidad también, la participación de la comunidad. Y yo creo que eso, hay buenos ejemplos en muchos lugares donde definitivamente a eso es lo que tenemos que avanzar. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos importaba mucho entender un poco cuál era la mirada sobre las regiones del comando que representa. No, gracias Paloma a ustedes por la invitación. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Panorama 15. Hay muy pocos espacios para que usted de verdad se entere de qué tratan todas las propuestas de gobierno en materia regional, por lo tanto esperamos haber colaborado un poco a que tome mejor su decisión este 17 de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en un próximo capítulo.